Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy continuamos con la seguidilla de videos sobre fútbol o de alguna forma relacionados con el fútbol, usando como excusa el Mundial de Rusia 2018. Sinceramente cada vez estoy escuchando más noticias bastante polémicas sobre distintas selecciones y sobre distintos países y conflictos políticos. Pero bueno, vamos a recuperar un poco lo que es divertirse, lo que es jugar, lo que es el deporte en sí mismo y no tanto todo el universo turbio que hay alrededor. Este book tag futbolero lo encontré en el canal de Footbooks, que es un canal específicamente de libros y fútbol, que según los creadores son sus dos pasiones. Y bueno, me parece muy interesante. Entre esos videos que tienen un book tag futbolero, que es el que voy a resolver hoy. Las consignas son sobre fútbol, pero los libros que elegí yo son en general. Repito, usando solamente la excusa del fútbol para poder compartir con ustedes lecturas y buenos momentos. Primera consigna, director técnico. Mi escritor favorito. En este caso yo tengo una escritora favorita que ustedes ya saben, que es Liliana Bodoc. Y estuve pensando mucho porque en realidad no es que yo preste atención específicamente al escritor o escritora de los libros que leo, sino que en general me centro en la historia. Pero pensaba, por ejemplo, por qué Liliana Bodoc sería mi escritora favorita, además de que me cae bastante bien como persona. Yo leí muchísimas cosas de Liliana Bodoc en distintos formatos y distintos géneros. Leí poemas, cuentos, novelas, entrevistas, ensayos y todas esas cosas que leí de ella en fantasía, realismo, historia, bueno, demuestran sus capacidades como escritora, demuestran sus habilidades con las palabras para decir cosas, incluso para jugar un poco con las realidades, decir cosas tristes de una forma alegre o mentir para decir la verdad, como decía ella. Jugador estrella, ¿cuál es mi personaje favorito? También lo tuve que pensar bastante y yo voy a decir Auri de La Crónica del Asesino de Reyes. Es un personaje que es medio secundario, pero aún así creo que es bastante importante para mostrarnos, por un lado, cuál es el estilo de la novela, universo creado por Patrick Rothfuss. Auri es un personaje bastante misterioso, que conocemos muy poquito de su historia pasada, y yo he visto gente que la ha mencionado como ese personaje que suele tener Disney, por ejemplo, que es simpático, que causa empatía, que no es del todo fundamental para la trama, pero que está ahí para causar ternura, para llegar más a lo emocional que a lo lógico. Y si bien Auri tiene algo de esto, creo que también es un personaje bastante bien armado y no creo que quede colgado en la trama. Me parece que es parte de este misterio que tiene la historia de Quoth, en donde a veces encontramos personajes de leyendas. Auri es un poco esto, es un poco mitológico y al mismo tiempo es real. Y lo sitúa al personaje principal, lo sitúa a Quoth en un momento bastante particular de reflexión, en donde él se puede mostrar de otra manera que con el resto de las personas no suele hacerlo. Así que creo que es un personaje muy interesante y es uno de mis personajes preferidos de la literatura. Crack. Un libro que me gustó mucho. Para esta consigna, si bien yo tenía en mente lo que podía llegar a ser un crack futbolístico, busqué la definición de crack para ver qué libro podía encajar, porque un libro que me gustó mucho puede ser cualquiera. Entonces la definición dice persona brillante en su profesión, en especial jugador de fútbol u otros deportes, que tiene una calidad o habilidad extraordinarias. Entonces tendría que ser un libro brillante al que considere que tiene buena calidad y alguna habilidad extraordinaria en cuanto al libro, ¿no? Y de mis últimas lecturas, yo creo que un crack fue Reconexión de Shusterman, que es la segunda parte de la saga de Desconexión. De este universo yo no les he hablado mucho, pero hasta ahora es una saga distópica que me está encantando. Está ambientado en un futuro cercano, luego de una guerra sucedida entre dos bandos, los pro vida y los pro libre elección, y esta guerra se centraba en la legalidad o ilegalidad del aborto. Me parece extremadamente interesante porque ese es un tema muy vigente, por lo menos en la sociedad argentina, y puse entre comillas el nombre de los bandos porque es así como se llaman en la obra, pero creo que también hay discusiones que se dan con respecto a esto de llamarse provida si sos una persona que está en contra del aborto. O sea que denominarse provida a una persona que está en contra del aborto es desacreditar a una persona que está a favor de la legalidad del aborto. No voy a entrar en discusiones filosóficas,
pero en la Argentina mueren muchísimas mujeres al año por abortos clandestinos, porque en mi país todavía está penalizado el aborto, o en muchos casos la mujer no sobrevive al procedimiento de aborto, sobre todo las mujeres de bajos recursos económicos. Como gran parte de las discusiones sociales de la actualidad, esta es una discusión, personalmente pienso yo, de clases, porque los abortos van a seguir practicándose, solo que aquellas personas que puedan acceder económicamente a un médico van a tener más chances de sobrevivir y de no ser juzgados por hacerlo que aquellas personas que no pueden. Es por eso que me sorprendió tanto encontrar en esta saga de Desconexión, si bien no está centrada específicamente en el aborto, sino que en la historia de este universo esa guerra sucedió y nos cuentan lo que pasó después. Me parece que le da una vigencia, una verosimilitud impresionante, y creo que como acercamiento a la temática es excelente, más allá de que sea ficción, o debido al hecho de que sea ficción, porque los libros nos hablan de la realidad, incluso cuando cuentan fantasía. Además, esta es una novela que nos habla de la juventud, del miedo que tiene la sociedad de la juventud, a que esta juventud se eduque, a que esta juventud opine. En cuanto a la medicina, además de tratar el tema del aborto, trata el tema de la donación de órganos, del tráfico de órganos, quiénes acceden a esos órganos y de qué forma. Creo que es realmente una saga importantísima de leer, porque además de ser entretenida, es muy política y es una de esas distopías que nos muestran el mundo en el que estamos viviendo, lo que es bastante tétrico. Cuarta consigna, Pecho Frío, un libro que no me gustó mucho. Bueno, esta consigna también es bastante general, pero voy a pensar en mis últimas lecturas, y un libro que no me gustó mucho es la recopilación de ensayos No Nacemos Machos. Son 5 ensayos que nos proponen pensar cómo es ser hombre en el contexto del patriarcado, sobre todo en este contexto histórico coyuntural en donde muchas prácticas y costumbres del patriarcado están siendo modificadas. Este es un libro que me desilusionó bastante. Yo lo conocí por el canal de Soliloquios Literarios de Gaby. Comparto casi todas las críticas que se le hicieron a este libro en cuanto a que sitúa al hombre en una situación de victimización en cierto sentido. Bueno, es como que me dejó bastante indiferente este libro. Pensé que iba a aportarme cosas, a aportarme argumentos, pero realmente no me dio nada nuevo. Y en cuanto al formato del libro, lo que también critico es que no tiene un apartado en donde nos expliquen quiénes son estas personas que están escribiendo. No tiene un sistema en donde se citen fuentes. Por ejemplo, hay un ensayo en donde es una cita continua atrás de la otra de distintos artículos, libros, ensayos, no sabemos muy bien qué, y no tiene una bibliografía en donde nosotros podamos por nuestra cuenta ir a las fuentes y comprobar que es así o ver cuál es nuestra interpretación de las mismas. Camiseta, libro con una portada bonita. El caballo y su niño de las crónicas de Narnia. Este es el 5º libro de la saga, aunque eso es según la edición que yo tengo, porque posteriormente se hizo una edición nueva de toda la saga y el orden de los libros cambió y realmente no recuerdo en qué lugar está este. Cronológicamente sucede durante el reinado de los 4 Pevensie que conocimos en El León, la Bruja y el Armario. Y algo que me parece muy interesante es que los protagonistas son originarios de esta tierra fantástica, no específicamente de Narnia, pero sí de alguna de las islas que forman este universo. De los 4 hermanos que están reinando en Narnia aparecen 2. Susan y Edmund. La historia no la recuerdo tanto porque la leí hace muchísimo, pero la portada me gusta muchísimo, la de esta edición, y me parece que es una portada que invita a querer descubrir lo que esconde este libro. Sexta consigna, Barrera, saga que más me gustó. Crónicas lunares de Marisa Meyer. Yo de esta saga leí Cinder, Scarlet y Cress. Es una saga que está conformada por novelas retelling de cuentos de hadas tradicionales. Los 3 que yo leí están basados en La Cenicienta, Caperucita Roja y Rapunzel respectivamente, y están ambientados en un futuro súper distante, en donde hay robots, naves espaciales, guerras entre países que viven en la luna y países que viven en la tierra, y me parece genial esa combinación de princesas, cuentos de hadas y ciencia ficción. Me gustó muchísimo, me atrapa mucho esta saga, y estoy a punto de continuar con el siguiente libro, que es Winter, basado en Blancanieves. Séptima consigna, equipo local, un autor de mi país. Yo voy a elegir una autora. En la brevedad probablemente vean algún video específico sobre ella. Y les estoy hablando de Daniela Suárez, autora de la saga Alma de Héroe y Corazón de Rey, de la cual yo tengo 2 libros.
El primero, que es Hilos del Destino, que ya lo leí. Y el segundo, que es El Titiritero, que todavía no lo leí, pero lo voy a leer pronto. Y yo lo tengo firmado por la autora y la ilustradora. Octava consigna, equipo visitante, un autor que no sea de mi país. Esta pregunta también era demasiado general porque la mayoría de los autores que están en mi biblioteca no son argentinos. Así que terminé decidiéndome por un país en general, más que por un autor. Y tengo para mostrarles cuentos de hadas japoneses, que podríamos considerar que todo el pueblo de Japón y sus tradiciones son los autores. Este es un librito muy simpático que compré una vez en una feria de usados y fue uno de mis primeros acercamientos a la literatura japonesa, aunque por supuesto debido a las traducciones está bastante occidentalizado. Novena consigna, Hinchada, libro que me han recomendado mucho. Acá decidí casi instantáneamente un libro que no es que me hayan recomendado personalmente mucho a mí, pero que lo he visto muchísimo por cómo es la forma de publicitar que tiene el autor en las redes sociales, que está al límite del spam insoportable, pero sin embargo a mí no me molesta tanto, sino que me da interés por conocer su obra. Les estoy hablando de Escucharás mi corazón, de Alessio Puleo. Hace muchísimo que veo este libro compartido, sobre todo en Twitter y en Facebook, y me da muchísima intriga porque parece que lo leyó realmente mucha gente. Sé que acá en la ciudad donde vivo lo venden porque incluso he preguntado. Tiene una segunda parte que se llama Los infinitos latidos del corazón, y bueno, si alguna vez llego a leerlo les estaré comentando. Décima consigna, Árbitro, libro del que todos se quejan. Yo me decidí por Harry Potter y el legado maldito. Es un libro bastante polémico, a mucha gente le encantó, mucha gente lo odió. A mí me resultó interesante, aunque he leído fanfics que me parecieron bastante mejor en cuanto a la trama y a la construcción de personajes, así que estoy como en un limbo, aunque más tirando para los que lo odiaron. Tengo que confesar que igual lo leí más de una vez, incluso he marcado cosas que me parecieron copadas. En realidad, cuando se había armado toda esta polémica de la relación que hay entre dos personajes principales, la relación más o menos amorosa, por supuesto, yo había marcado todas las veces en donde específicamente esa relación se demostraba y me pareció bastante importante como para no hacerla explícita en la obra, así que comparto la crítica de la mayoría en ese sentido. Consigna 11, tarjeta roja, libro que odié y que no volvería a leer. Acá creo que me voy a meter en un berenjenal porque sé que esta persona tiene muchos fanáticos, pero a mí no me gustó para nada hasta el punto de odiar American Gods de Neil Gaiman. Yo sé que este tipo es muy bueno en lo que hace, sé que tiene obras interesantísimas, creo que de hecho algunas de sus obras yo las conozco por el cine, pero cuando quise introducirme en la lectura de alguno de sus libros empecé por American Gods y me pareció horrible, me costó más o menos un año leer las primeras 30 páginas y lo tuve que abandonar. Quise ver la serie que había salido y tampoco la pude ver, vi solamente 2 capítulos y me dio un poco de pena porque me había hecho muchísima ilusión, no solamente por el hype que crearon sus seguidores, sino también porque me parecía un tema interesante el de los nuevos dioses de la sociedad. Consigna 12, tiro libre, libro que leí sin saber muy bien de qué se trataba. Acá también voy a aprovechar para contarles unas de mis últimas lecturas, que son los 2 libros de la saga del Tecnocírculo, Hueso de Goma y Puño Educativo. Yo empecé por Puño Educativo. Si bien están en el mismo universo, no son correlativas una con la otra estas novelas, así que se pueden leer en cualquier orden. El autor es Carlos Jiménez Cuesta, que también tiene canal de Booktube, les voy a estar dejando el link para que lo visiten. Yo lo conocí a él por sus videos sobre las 50 preguntas para la creación de mundos, que me pareció realmente muy interesante, y teniendo eso en la mente me parecía bueno ver cómo él había armado el mundo del Tecnocírculo. Creo que está bastante bien logrado y creo que es bastante coherente con los consejos que él da y con el resultado que obtuvo su libro, sus 2 libros. Es muy entretenido, es una sátira llena de acción que me gustó mucho. Consigna 13, Cantado, libro que leí después de haber visto la película. Tesis sobre un homicidio de Diego Pauskowski. El libro que yo tengo además tiene la portada de la película en la portada del libro. Eso es algo de lo que yo no soy muy fan, pero no había otro cuando lo compré en las librerías de mi ciudad. Un libro policial bastante cortito, pero que está muy bueno, que intercala capítulos entre un profesor y un alumno, y está buenísimo, o por lo menos a mí me pareció buenísimo la forma en que están escritos estos capítulos alternos, mostrándonos bien la personalidad de cada uno y cómo se va resolviendo el misterio de un asesinato en el estacionamiento de la universidad. La película es buenísima, pero el libro es excelente, recomiendo las 2 cosas. Consigna 14, Copa, el mejor libro que leí en lo que va del año. Yo me decidí por El Eternauta 2. Este libro lo compré en una de las Comic Con junto con El Eternauta 1. Yo ya había leído El Eternauta 1 hacía bastante tiempo,
pero por alguna razón desapareció de mi casa. Entonces vi que estaban el combo en oferta y aproveché y me compré los dos. La segunda parte me sorprendió muchísimo. Está ambientada en un futuro post-apocalíptico en la ciudad de Buenos Aires. Es mucho posterior de lo que fue la nevada del Eternauta 1. Sin embargo, el tiempo es bastante relativo en el Eternauta porque se trata justamente de un viajero en el tiempo. Así que se juega mucho con eso. Pero está buenísimo este Buenos Aires que nos muestran, que en realidad ya no existe porque desapareció completamente, pero los animales evolucionados que nos muestran, los seres humanos que sobrevivieron a la catástrofe, me pareció fantástico, realmente muchísima imaginación para hacer un libro que fue escrito y publicado en 1976 con todo lo que eso implicaba, no solo a nivel creativo, sino también a nivel político. Así que es uno de los libros que más me está gustando en lo que va del año. Así que bueno, creo que se hizo bastante largo el video. Espero que hayan podido llegar hasta acá. Como ustedes ya saben, estos videos a mí me gustan para que puedan ver qué cosas estoy leyendo o qué cosas ya leí y que me puedan preguntar específicamente de algún libro que les interese que yo reseñe más en profundidad o de algún autor del que les pueda llegar a hablar. Si quieren contarme cómo responderían ustedes este book tag, a mí me encantaría saberlo. También si quieren dejarme su opinión sobre algunos temas bastante polémicos que mencioné en el video, siempre que sea con respeto y con ganas de aprender y de escuchar al otro, son bienvenidos a dejarme comentarios, a dialogar, a opinar, a intercambiar experiencias, argumentos. Les pido de todo corazón, por favor, que sea respetuoso del espacio y que repartamos más amor que odio porque hace mucha falta. Así que bueno, creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar otro rato conmigo, nos vemos la próxima y chao.